quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error, no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie, no puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Estamos reunidos aquí en unidad espiritual para cantarle con amor. Reunidos aquí en unidad espiritual, dando gracias al merecedor. Exaltamos a Dios por su grandeza, le exaltamos por su triunfo, entendiendo el misterio de la piedad. La palabra se hizo carne por nosotros, y unidos a millares de ángeles anunciamos toda su verdad, que tú eres Dios sobre toda mi vida, que tú eres Dios
reunidos aquí en unidad espiritual, dando gracias al merecedor. Exaltamos a Dios por su grandeza, le exaltamos por su triunfo, entendiendo el misterio de la piedad. La palabra se hizo carne por nosotros, y unidos a millares de ángeles anunciamos toda tu verdad, que tú eres Dios sobre toda mi vida, que tú eres Dios sobre mi familia, que tú eres Dios llena todos los misterios, que tú eres Dios, Dios de este ministerio, que tú eres Dios sobre toda mi vida, que tú eres Dios sobre mi familia, que tú eres Dios que revela misterios, que tú eres Dios, Dios de este ministerio. Cantemos con gracia, que los misterios escondidos nos ha dado el Señor. Cantemos con gracia, que los misterios escondidos nos ha dado el Señor. Gracias, Señor. Con gozo y amor para Él. Porque es este agradecimiento el que tú has puesto acá en nuestra mente, por lo que nos enseñaste el Evangelio de gracia. El único y verdadero Dios, nuestro Padre. Por un momento me detuve a pensar lo que eres para mí. Siento tanto agradecimiento por lo que has hecho de mí.
ahora camino en conocimiento por un camino recto. No te importó la humillación ni tanto sufrir, solo por alcanzarme a mí. Tantos años instruyéndome, enseñándome a vivir. Soy feliz y eso es gracias a ti. Tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, papá, por enseñarme valores como el amor a la verdad. Gracias, papá, por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, papá, por enseñarme valores como el amor a la verdad. Gracias, papá. Gracias, papá. Cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Abba, Padre. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto
tu amor, en tu decreto vi tu amor. En tu decreto, papito, vi tu amor. Un saludo a todos los dioses herederos de todas las promesas del Dios vivo. Hoy estábamos platicando un momentito, tuvimos una conversacioncita ahí informal de entonces cómo se va a decir ahora, ¿verdad? Porque que ya no se dice bendecido. Nosotros sabemos que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Porque en la gracia se decía bendecido, pero ¿qué? Llamando las cosas que no son como si fuesen. Entonces, cuando nosotros como dioses nos dicen bendecidos, inmediatamente nosotros sabemos que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Ahora, ¿cuál era? Porque dice que el Dios y Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Ahora, ¿cuál era esa bendición espiritual? ¿Cuál era? Pues la herencia. Entonces ahora usted le puede decir heredero. Y ese salud, bueno. O le puede decir bendecido heredero, ¿verdad? O le puede decir Dios. Sí, con confianza. Porque eso es lo que somos. La posición que tenemos ahora es de heredero. La bendición espiritual de nuestro Padre era la herencia. Esa es toda bendición espiritual. El que tiene la herencia lo tiene todo. Y el que es un Dios, porque es lo mismo. Ahí en la gracia nos llamamos dioses también, ¿o no? Pero nunca lo creíamos. Solo decíamos, soy un Dios, sí, pero como lorito, ¿verdad? No, ahora usted sabe por qué es un Dios. Porque al quitarle la carne, usted es igualito que Dios. Entonces, ¿qué es? Es un Dios. Allá todavía creíamos que nosotros éramos como otro Jesucristo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, y que nosotros éramos como Jesucristo. No, aquí sabemos que no somos como Jesucristo. ¿Somos qué? Un Dios. ¿Ya? Entonces cuando nos saludemos, dioses, sin vergüenza. Es que lo que pasa es que como uno tiene que crecer en el conocimiento y crecer en la confesión también. Entonces uno tiene que decir cómo es un Dios. Yo soy un Dios, usted es un Dios, ¿verdad? Así que como sea, como decía papi, somos como los gatos, que nos tiren como nos tiren, caemos de pie, parado, ¿verdad? Así que no le dé ni pena ni vergüenza decirle bendecido al otro todavía, no, tranquilo, con confianza, ¿verdad? Pero usted lo que es un Dios heredero. Esa es su bendición espiritual, es la herencia. Así es, dioses preciosos. Hoy estamos entrando en una gloria maravillosa. ¿Cuántos ya se sienten seguros de dónde están parados? Sí, seguros. Y a la par de la seguridad va transformando su cuerpo, porque esa es la transformación, que la transformación en su mente era el conocimiento, pero cuando le quitan la carne, entonces ese conocimiento comienza a transformar ¿qué? Su cuerpo. O sea que usted transforma su cuerpo de acuerdo a cómo crece en la mente con el conocimiento. Que estamos en otra gloria. ¿Se le quedó eso? Usted transforma, porque dice que de su mente saldrá la transformación de su cuerpo, dice. ¿Sí? Pues ahora, ahora que le quitaron la carne y tiene un entendimiento en su espíritu que está transformando su mente, entonces eso está transformando su cuerpo. Usted vive tranquilo,
con gozo, con sus pensamientos ordenados, solo que ahora con este conocimiento, porque ya teníamos los pensamientos ordenados en el conocimiento de la gracia. Aquí lo tienen, el conocimiento de la transformación. Es bien sencillo. Así que un saludo a la preciosa amada en las naciones que nos siguen por internet o por los videos. Declaramos que todo está bien en sus vidas y que estamos entrando en una nueva etapa de gloria, porque vamos de gloria en gloria, ¿sí es o no? Sí. Muy bien, vamos a avanzar. Tenemos un clipcito ahí bonito, vamos a avanzar y entonces vamos a entrar de lleno al tema. Ahora, con la gracia se puede salvarse uno, naturalmente. Han tratado por 2000 años y nadie ha podido salvarse. Número 1. Fíjate, en Filipenses 3:21 dice ese verso que cuando Él venga transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conforme a la gloria de la que Él tiene después que resucitó. Entonces, si Él viene a transformar el cuerpo, entonces ahí es que va a ser la total salvación, la salvación consumida de tu cuerpo físico, no de tu espíritu. Tu espíritu, dice Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre, que tú estás sin arruga y sin mancha delante de Él. Tú estás perfectamente espiritual. El problema no es después que tú mueres, el problema es mientras estás vivo. Ahí es el reto, no el problema, más bien el reto de cómo salvarnos actualmente con el Evangelio, con la locura de la predicación. Fíjese que es importante, dice con la gracia alguno puede salvarse, pero nadie se ha podido salvar en 2000 años. O sea, no es que se esté contradiciendo, lo que esté diciendo es claro. Nosotros, la salvación que había en ese tiempo en la gracia era luchar contra la carne y el espíritu, pero la total salvación es cuando haya sido la transformación de tu cuerpo. El espíritu no, porque el espíritu siempre ha estado perfecto. Así es que con ese espíritu hay que transformar tu cuerpo. Vamos a comenzar. Vamos a ir al consejo para la siembra. Vamos a ir a Efesios en el capítulo 3. Efesios en el capítulo 3, verso 14 al 16. Efesios capítulo 3, verso 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjese. Fíjese que Pablo comienza diciendo que por eso dobla sus rodillas. O sea que al doblar las rodillas, ¿qué estaba haciendo? Bueno, ¿qué hacía usted cuando doblaba rodillas? Rogando al Padre que le diera los medios para que la iglesia estuviera fortalecida en el hombre interior. Ahora nosotros ya no utilizamos las rodillas. ¿Qué utilizamos para llevar? La siembra. Lo que nosotros utilizamos ahora para llevar el conocimiento es la siembra. Cuando usted siembra, usted puede llevar el conocimiento. Ahora, lo importante aquí es que nosotros tenemos que llevar este conocimiento, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y Dios nos da ese conocimiento para llevarlo, pero necesitamos ¿qué? La siembra.
no para nosotros porque somos ricos, pero la siembra para llevar el conocimiento. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia. Pero la recompensa de serle fiel al Evangelio es la transformación de tu cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible y esto mortal, la lista de inmortalidad, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos se cumplirá. Escrito está que el Señor transformará el cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, incorruptible e inmortal. ¿Tú sabes lo que no envejecer más? Quedarte ahí con un cuerpo transformado, donde no hay más dieta, ni más calorías, ni... ¡Hello! Esto no es en vano. La recompensa va a ser recibida. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Cuando esto se haya vestido de incorrupción e inmortal, cumplida está la palabra escrita, solo vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Transformados gobernaremos con justicia y equidad, sin margen de error, y nada malo sucede. Es el gobierno de Dios. Diga, es necesario que esto corrupto se vista bien vestido de incorrupción. Disfrute la abundancia de la herencia. Bien, vamos a ir al tema para la sobreedificación. El tema se llama la destrucción del viejo hombre. La destrucción del viejo hombre. Fíjese, con la muerte del velo José Luis fuimos despojados de la carne, ¿sí? Fuimos despojados de la carne. Sin embargo, la experiencia de carne que tuvimos, ¿cuántos tuvieron aquí experiencia de carne? Porque la carne no es el cuerpo. La carne es la naturaleza diabólica que fue puesta en nuestra mente. ¿Por quién? Por
Satanás, era el género diablo. Entonces, esa experiencia de carne que tuvimos en nuestro cuerpo, nos recuerdan la carne. Ya no la tiene, pero se la recuerda, ¿sí o no? Y a algunos hasta les gusta. ¿Sí? Fíjese. Entonces, esa experiencia de nuestro cuerpo nos recuerda la carne y entonces la importancia de conocer el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el único que lo libera de ese género que ya no está en nosotros. Diga, yo no tengo género carne. Sin embargo, lo tuvo. Y por eso es que hay experiencias. ¿Sí? Diga experiencias. Muy bien. Como referencia, en segunda carta a los Corintios 7:1, no lo busque porque no va a estar, pero como referencia, dice en segunda carta a los Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Fíjese, usted ya no tiene carne, pero tiene que limpiarse. ¿Y cómo se limpia? ¿O qué lo está limpiando? La palabra, el Evangelio, el conocimiento. Aquí lo único que puede a usted limpiarlo es la palabra. Por eso se recuerda el baño de la palabra, el baño. Muy bien. Entonces vamos a ver escrito el tema hoy en Romanos 5. Vamos a leer Romanos 5, verso 8 al 12 en este momento y luego el 15 y el 17. Muy bien, vamos a comenzar, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese, en estos versos vamos a ver las dos muertes y qué causaron las dos muertes, ¿verdad? Aquí dice que aún había ¿qué? Pecadores. Y si había pecadores, había ¿qué? Pecado. Muy bien. Cristo murió por nosotros. Sigamos leyendo el verso 9, por favor. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjese, entonces aquí viene otro concepto que ya lo vamos a ir viendo, salvos de la ira. ¿Con quién tenía ira Dios? Con la carne, porque Dios nunca le agradó la carne, ¿verdad? Por eso dice que tuvo paciencia con los vasos de ira, preparados ¿para qué? Para destrucción. Entonces, ¿con quién tenía pleito Dios? Con la carne. Y entonces para eso nos tenían que salvar quitándonos la carne. Muy bien, verso 10. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muy bien, detengámonos ahí un momentito. Entonces fíjese, en los versos 8 y 9 vemos las dos manifestaciones de Jesucristo en velo. Entonces Jesús de Nazaret, quien con su muerte quita el pecado. Y en el verso 9 nos recuerda que ya fuimos justificados del pecado, pero que tenemos que ser, dice, pero que seremos, diga seremos, futuro, seremos salvos de la ira. O sea que Jesús quiere decir que no nos salvó de la ira, sino que lo que hizo fue salvarnos del pecado, pero después íbamos a ser salvos de la ira. Entonces, ¿quién nos salvó a nosotros de la ira? Pues la segunda manifestación de Jesucristo, que era José Luis de Jesús. Él nos salvó al morir, nos quita la carne. Y entonces quita ¿qué? La ira. Eso es lo que quieren decir esos versos. Vamos a ir al verso 12 ahora para ver cómo comenzó la historia de eso. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó
a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Aquí en este verso 12 está hablando de quién, de Adán. ¿Sí? Por un hombre, Adán, entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. O sea, fíjese que ¿qué llevó a la muerte? El pecado, porque el hombre no estaba supuesto a morir. Entonces el pecado trajo la muerte, ¿sí? Y pasó a todos los hombres. Quiere decir que toda la humanidad, todos los hombres eran adánicos. No, nosotros también, diga nosotros también. Nosotros también, nosotros teníamos carne, ¿sí? Muy bien, entonces póngale atención a eso. Sigamos leyendo en el verso 15, por favor. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de justicia. La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Muy bien, Jesucristo. Entonces, fíjese, por Adán condenó a la humanidad por el pecado y ahí vino la muerte. Por Jesucristo vino la justificación de vida. Muy bien. En cuanto a la carne, todos éramos hijos de Adán y todos mueren. Con el don, que es solo para los que Dios había escogido. Entonces no era lo mismo. Todos murieron con Adán, pero no todos serían salvos de la ira. ¿Está aquí conmigo? ¿Quiénes iban a ser salvos de la ira? Los que habían sido escogidos. ¿Y quiénes eran esos? Aquí lo dice. Dice, porque si por la transgresión de uno murieron todos, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Quiere decir que todos los que estuvimos en la gracia eran los escogidos para que nos quitaran la ira, que nos quitaran la carne. O sea que todos los que estuvimos en la gracia, para eso estábamos ahí, aprendiendo para que al morir Jesucristo, que era la segunda manifestación, entonces fuéramos salvos de esa ira. ¿Cuál era la ira? Quitarnos la carne, para que Dios ya no tuviera ira con su iglesia. Entonces, por lo tanto, todos estos estaban escogidos, todos los de la gracia, todos los que estaban con papi estábamos escogidos para ver esa gloria preciosa. Pero no todos están ahí. Aunque todos tienen la opción de ser salvados, solo los que Él llamó, los que conocimos la gracia, tenemos la oportunidad de tener la herencia. Quiere decir que todos la teníamos, pero no todos la tuvimos. Muy bien, verso 17, por favor. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Muy bien. Entonces, fíjese, aquí Pablo nos está mostrando que hay dos reinos. Uno de muerte y un reino de vida eterna. Al que no todos entraron, solo los que fuimos primicias, ¿verdad? Aunque todos estaban prestos a entrar, pero no todos pudieron. Vamos a ver Hebreos 2:14 ahora. Fíjese la importancia, porque esa es historia. Esta es la historia de cómo nosotros estamos aquí hoy. Hebreos 2:14, fíjese. Así que por cuanto los hijos, diga los hijos, participaron de carne, ¿sí? Nosotros, usted y yo participamos de carne, éramos hijos, pero participamos de carne. Y sangre, Él también participó de lo mismo. Fíjese, deténgase ahí. Entonces, cuando dice Él también participó de lo mismo, inmediatamente viene a la mente que Jesús de Nazaret participó de carne, pero Jesús de Nazaret no participó de carne. O sea que aquí no está hablando de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret no participó de carne. Él era el Espíritu de Dios con un cuerpo y era la imagen del celestial. Él nunca participó de carne, pero aquí viene el error de la mente.
la mente que quiere engañar. Por eso yo quiero que entienda lo que es carne y lo que es cuerpo. Mire, cuerpo es esto, ¿sí? Carne era una mente que era diabólica. ¿Está ahí conmigo? Entonces, el cuerpo no es el problema. El problema era lo que manejaba ese cuerpo, que era la mente diabólica, la mente de Adán, que era carne. Y que tiene 20 y tantos perritos que están en Gálatas, que son odio, rencores, resentimientos, celos, envidias, iras, contiendas, divisiones, partidismos, orgías, adulterio, fornicación. Todo eso era la mente carnal. ¿Estamos aquí? Pero ahora sí está clarito, clarito o no. Porque de aquí es importante, porque dice que nosotros los hijos participamos de carne y sangre. O sea que nos volvimos enemigos de Dios. Al participar de carne y sangre nos hicimos enemigos de Dios. Por eso esa carne se tiene que destruir. Muy bien. Él también participó de lo mismo. Entonces, como no fue él, porque él no participó de carne, entonces ¿quién fue? La segunda manifestación de Jesucristo, que era José Luis de Jesús. ¿Está aquí conmigo? O sea que esto no ocurrió en aquel tiempo. Esto ocurrió ahora. Entonces dice, participó de lo mismo para destruir. ¿Por medio de qué? De la muerte. O sea que tenía que morir. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Aquí es donde quedó destruido, ¿qué? El imperio de la muerte. Pero el imperio de la muerte dice que vino por Adán. Porque era el mismo. Adán y el diablo era el mismo. ¿Está aquí conmigo? Entonces, el imperio de la muerte terminó cuando José Luis de Jesús muere. Entonces viene ahora la inmortalidad. ¿Por qué? Porque ya terminó el imperio de la muerte. Y el que lo tenía, ¿quién era el que lo tenía? La carne. El hombre no podía ser inmortal por cuanto tenía una carne. ¿Estamos ahí? ¿Está claro? ¿Está claro? Está muy yo los miro como, ¿qué está hablando? Va, ahí estamos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuándo terminó el imperio de la muerte? Cuando terminó el género diablo, cuando terminó la carne. ¿Quién era el que tenía carne todavía? José Luis. Al morir José Luis, se quita la carne, se quita el imperio de la muerte y se quita la carne nuestra también. Y ahora por eso somos inmortales. Entonces ahí termina el imperio de la muerte, termina el proyecto Jesucristo para que pase al Dios vivo, al Padre, al que vive y reina para siempre y al que es Dios en todo y para todos. Vamos ahí. Muy bien. Primera carta a los Corintios 15. Primera carta a los Corintios 15, por favor. Vamos a verso 47. Ahí estamos. Entonces, fíjese, vamos a ver entonces esto bien clarito. El primer hombre es de la tierra, terrenal, ¿sí? ¿Quién es el primer hombre que es de la tierra? Adán. Muy bien. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Sí? Jesús de Nazaret, exacto. Jesús, ¿verdad? La manifestación esa. Verso 48 entonces. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Verso 49. Y así como hemos traído, oiga, presente. Y así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos futuro también la imagen del celestial. Pero ¿qué tenía que pasar para que nosotros pudiéramos traer la imagen del celestial? Que nos quitaran las del primer Adán, que era la carnal. De aquí. Pero ahora entiende que no es esto, ¿verdad? Sino es la mente carnal. Esa fue la que se nos quitó. Muy bien. Entonces, Adán el primer hombre. El segundo hombre, Jesucristo. Entonces, aquí Pablo está hablando de dos pueblos.
un pueblo terrenal. ¿Usted ve un pueblo terrenal con nosotros? Por eso papi, se recuerda que papi dijo que nosotros íbamos a ser transformados en medio de una generación que perversa y mala. ¿Se recuerdan de eso? Entonces usted iba a estar transformado aquí en medio de carnales. Estamos ahí. Entonces dos pueblos, uno terrenal y un pueblo celestial. Entonces, sigamos leyendo. Así como hemos traído, este es el que me interesa, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la del celestial. El problema es que mientras no se quitara la del terrenal, el celestial no podía aparecer. Nuestro padre José Luis nos enseñó parte del celestial, pero con la carne no se podía tener, pues se tenían dos, y había una lucha, había un pleito, ¿ya? Entonces eso es lo importante. Solo los celestiales, los dioses, los herederos, la iglesia, las primicias conocen al celestial. El que tiene carne no puede conocer al celestial, porque lo que está conociendo es al carnal. Entonces fíjese, por eso mire la importancia de esto, porque José Luis era carne, tenía carne, igual que nosotros. Entonces él era la imagen de ¿quién? Del terrenal, porque tenía la misma imagen de Adán, aunque él era Dios, ahí estaba Dios, pero tenía carne, entonces tenía que morir para quitar esa carne y entonces quitárnosla a nosotros también. Entonces ahí comienza, ahí es la circuncisión no hecha a mano, donde él quitó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de él. Entonces cuando él muere nos quita a nosotros la carne y entonces ahora nosotros somos espirituales y ahora él mismo nos está dando el conocimiento del celestial, porque del celestial solo conocimos lo que hacía, sus milagros y que era sobrenatural, pero ahora es que nosotros estamos entendiendo quién es el espiritual. Muy bien, ahora fíjese, verso 50, porque aquí está lo importante. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el que está en carne todavía no puede heredar el reino de Dios. No puede, aunque digan, pero si nosotros estamos ahí, no pueden, no se puede heredar, porque ¿quién lo va a heredar? El celestial nada más. Entonces, fíjese, hay bendecidos que quieren vivir como terrenales y lo pueden hacer, porque es su vida. Ellos pueden vivir como terrenales, pero si no se despojan, no pueden ser la imagen del celestial, y el que no se despoja de la carne no puede ser celestial y no puede heredar. Entonces es un escogido, es un Dios, es un heredero, fue heredado, pero si quieren seguir en la carne, entonces es carnal. Ahora, cuando yo les estoy hablando de carne, no se imaginen lo que yo les estoy diciendo, que si anda haciendo las cosas, que no, eso no tiene que ver. Es entender que usted es un ser espiritual, es un Dios y que tiene que ejercer el diosado en su vida. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora entonces, aquí, en estos versos que hemos leído hasta ahorita, está la destrucción del hombre terrenal. ¿Quién quiere tener todavía algo del hombre terrenal? Ya no, si nosotros somos celestiales y se nos quitó la carne. Entonces todo eso que vimos que tenía Adán, ya no lo tenemos nosotros. Por eso ahora nosotros es la era de los dioses, la hora de los seres inmortales, la hora del Dios vivo en medio nuestro. Estamos viviendo de la herencia, estamos viviendo los tiempos gloriosos. Efesios 4, verso 17 al 24.
Vamos a ver, Efesios 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de ¿qué? ¿Y qué quiere decir la vanidad de su mente? ¿La carne? Sí, esa es la carne. Por eso que tiene que entender cabalito cómo es la carne, porque aquí dice que ya no sean como los otros gentiles que andan ¿qué? En la vanidad de su mente. Sigamos leyendo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjese, deténgase aquí. ¿Ajenos de qué? De la vida de Dios. O sea que el que quiere andar en la carne, anda ¿qué? Ajeno a la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por ejemplo, el que no quiere estar en esta doctrina, digamos, ni es amenaza ni nada, sino solo explicando. El que no quiere estar en esta doctrina anda ajeno a la vida de Dios porque tiene ignorancia. ¿Por qué tiene ignorancia? Porque no está aprendiendo estos misterios. 2, por la dureza de su corazón. Se endurecieron y no les interesa esto. Ellos quieren vivir en la carne, entonces hay dureza en su corazón. Y entonces ¿cómo andan? Ajenos a la vida de Dios. Sigamos leyendo el otro verso, por favor. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Sigamos leyendo verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Sí, porque nosotros aprendimos de Cristo. Sigamos leyendo el 21 y ahí lo va a ver. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, si nosotros aprendimos de él, estuvimos con él, vimos lo que él, entonces, y nosotros no estamos en esa enseñanza, entonces andamos en la carne todavía, ¿verdad? Entonces, nosotros no nos podíamos despojar antes, aún en la gracia, no nos podíamos despojar del viejo hombre, porque en la gracia el hombre se despojaba de la ley. En la gracia el hombre, ¿de qué lo estaban despojando a usted? De la ley, descontaminándolo. Ahí no lo despojaron sí, al final, cuando Cristo hace la circuncisión no hecha a mano y muere, entonces lo despoja también de la gracia y entonces pasa a vivir la vida del Espíritu, que ahora se puede. Bueno, entonces, verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, era cuando tenía carne, despojados del viejo hombre que está viciado, es un vicio, ¿conforme a qué? A los deseos engañosos. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, usted dice ahí que hay que despojarse. ¿Sí? Usted tiene que despojarse todavía. Ya no tiene carne, pero tiene que despojarse. Muy bien, por la contaminación. Ahora bien, entonces leamos cómo nos podemos despojar. Eso es lo importante. ¿Cómo nosotros nos podemos despojar? Eso es lo importante. Porque ahí dice que usted debe despojarse. ¿Cómo? ¿Se va a arrancar y se va a sacudir o se va a chilquear o qué? No, dice, verso 23. Aquí dice cómo, mire, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué el que no está aquí no puede despojarse? Porque allá no pudimos. Allá tuvimos carne y no podíamos despojarnos, más bien luchábamos. Pero aquí dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que es renovándose, pero no con lo que allá vio, porque allá no podía quitarle la carne a eso. Aquí ya no tiene carne, entonces tiene que renovarse en el espíritu de vuestra mente. ¿Con qué? ¿Con qué se va a renovar? Por eso el que no viene, ¿con qué se va a renovar si no está oyendo? ¿Cómo se va a renovar? Si aquí lo único que lo renueva a usted para despojarse, porque usted se va a despojar, con su mente usted se va a despojar, pero porque tiene un conocimiento. Y si no tiene el conocimiento, ¿con qué se va a despojar? No se va a despojar. Entonces dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Con la gracia? No, porque ya terminó. La gracia era la enseñanza que nos trajo Jesucristo cuando Él estaba aquí. Ahora,
El evangelio es la transformación. Entonces, si no se renueva con la transformación, tampoco se está renovando. Porque entonces cualquiera dice, sí, si nosotros estamos oyendo la gracia. No, porque entonces no se va a renovar, porque no es lo que está para renovarlo hoy. Hoy usted se tiene que renovar con la transformación. Sigamos leyendo el verso 24, ahí vamos a ir parando entonces. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Quiere decir que si usted se renueva, entonces la renovación lo despoja y ya se puede vestir. Eso es lo que quiere decir aquí. O sea que el vestirse sí le corresponde a usted. Lo que no le corresponde es despojarse, porque eso le corresponde a lo que el evangelio está haciendo en su mente. Pero usted ahora, si está oyendo, entonces usted tiene la capacidad de vestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso yo con toda autoridad, yo le digo, Dios Cristi, oh Dios, tú eres un Dios. Y yo me declaro un Dios. El apellido no importa, o el nombre no importa, porque es Él. Eso es vestirme. Entonces, ¿yo cómo me voy a levantar? Yo soy un Dios. En el espejo me miro, yo soy un Dios. Porque yo soy un Dios. Y soy heredero de todas las promesas. Y estoy abundado en todas las cosas. Y tengo un Dios que está en mí. Entonces, esa es la forma de vestirse. Pero ¿cómo se va a vestir una persona que no oye? Aquí está. Por eso no es ni lastimándolo, ni nada, ni porque el que no viene. No. Sino la idea es que, ¿cómo nos vestimos? Oyendo. Y si no oímos, ¿cómo nos vestimos? Andamos desvestidos, aunque ya somos herederos, pero sin vestido. ¿Verdad? Entonces, pues, y los ángeles, ¿por qué andamos buscando muletas ahora para que nos cuiden, para que nos hagan? No, si ahora somos dioses. ¿Me está entendiendo eso? O es que a mí me gustaba decir, Abba Padre, a mí me gustaba decir bendecido. ¿Por qué? Porque son muletas que nosotros teníamos. Pero ahora, ¿qué es usted? Un Dios. Confiese. Y vístase del nuevo hombre. Y una referencia para ver lo mismo, Romanos 12:2, por favor. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y de hecho, todas las dispensaciones, Dios le cambiaba la mente a las personas con la predicación. Aún la ley era un medio de cambiarle la mente. Ahora, el cuerpo más que todo, no la mente. Pero después vino la gracia y nos transformó. Pero ahora tenemos que ser transformados con el evangelio para este tiempo. Así es, Dios es precioso, es preciosa amada, que usted se está vistiendo con el conocimiento de la verdad.